Hola amigos, amigas, mi nombre es Fausto, bienvenidos una vez más a El Vórtice del Tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando, aprovechando pues como ustedes pueden ver, la hermosa locación, el Museo Barroco aquí de la ciudad de Puebla. Aprovechando la locación, pues vamos a hablar un poquito de historia de los museos y de robo de patrimonio, algunos casitos sonados que han ocurrido en torno a esto. Entonces, pues empezamos. Miren, a ver, la historia de los museos o el concepto, digamos, del museo como tal, lo podemos rastrear por ahí del siglo XIX, pues, es decir, por ahí del 1800. Como ustedes pueden ver, pues es algo relativamente nuevo, digo, comparado con otras cosas, cosa de poquito más de 2 siglos, la concepción del museo tal cual como lo conocemos ahora, ¿no? Estas instituciones que se dedican a la preservación, investigación, difusión de objetos de valor científico, cultural, artístico, etcétera, etcétera. Su origen se enmarca, digamos, la semilla de la idea la podemos rastrear por ahí de la época de la Ilustración, ¿no? Es como el contexto, digamos, en donde surgen las instituciones museísticas. De la mano de la Ilustración, de la mano de estas ideas de desarrollo de la ciencia, de investigación científica, de conocer un poquito el pasado, los misterios, digamos, que encerraban la historia, el devenir de los tiempos, es que va a empezar a plantearse la idea de que existieran pues justamente instituciones, lugares en donde se pudieran concentrar diferentes bienes culturales con la intención pues que anteriormente les mostraba, ¿no? Les decía, esta difusión, investigación de este tipo de bienes. Ese por un lado. Por otro lado también esta historia del museo, este origen, digamos, del museo moderno, lo podemos ubicar incluso en la misma temporalidad, pero de la mano de discursos nacionalistas por parte de las grandes potencias económicas de aquella época, que bueno, para el caso siguen siendo básicamente las mismas. Estamos hablando de un Estados Unidos, estamos hablando de un Reino Unido, de los franceses, los alemanes, incluso los austríacos, que bueno, por ahí tenemos los mexicanos una relación un poquito complicada, digamos, en términos de la cuestión del patrimonio cultural por el famoso Penacho de Moctezuma. Entonces, se rastrea también a estas ideas nacionalistas en donde justo estos países económicamente desarrollados, potencias económicas de aquel lejano siglo XVIII-XIX, con la intención de poder demostrar a todo el concierto de las naciones su capacidad económica, su influencia política, van a empezar también ellos a concebir la idea también de estos espacios en donde pudieran demostrar pues justamente su músculo a través de la adquisición, de la colección de diferentes bienes culturales, no nada más de ellos, es decir, de sus culturas per se, sino de todo el globo, ¿no? En la medida en que eran potencias industrializadas, económicamente muy fuertes, tenían la capacidad de expandirse por el mundo, y es entonces que se van haciendo justamente de estos diferentes bienes culturales, ¿no? Y aquí es donde se empieza a tejer pues un poquito esta idea como de robo de patrimonio en un primer momento y de extractivismo cultural y apropiación cultural que en ciertos contextos pues van de la mano estos tres conceptos, ¿no? No son lo mismo, pero sí pueden tener ahí cierta relación, ¿no? Y es entonces que juntando estos dos elementos, ¿no? Ideas ilustradas, pensamientos nacionalistas que coinciden en el siglo XVIII-XIX, pues se germina esta idea de crear los espacios museísticos, ¿no? Con esta intención. Van a empezar a surgir así pues museos extremadamente famosos como el Museo del Louvre, que es uno de los más antiguos en Francia, el Museo Británico, que es bueno, el más antiguo, el museo público más antiguo, famosísimo el Museo Británico, por su gran acervo y bueno, también por que buena parte de ese acervo pues no es propiamente de origen británico, sino que es de origen extranjero. En el siglo XIX, por ahí del 1800, pues nace el Met en Nueva York, el Museo de Etnología de Viena en Austria, que bueno, insisto que tenemos esta relación de amor-odio, digamos, con ellos. Para el caso de México, el primer museo mexicano pues es por ahí de 1825, por decreto presidencial de Guadalupe Victoria, bueno, manda a crear, igual bajo esta moda, digamos, del nacimiento de las instituciones museísticas, mandan a crear el primer museo mexicano, que pues guardando las distancias ahí, pues, después de todos los cambios políticos sociales que hubo en nuestro país, pues su tataranieto, digamos, que sería el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, ¿no? Es como el linaje, digamos, que todavía se conserva de aquel museo decimonónico del siglo XIX, ¿no? Luego, esta historia de los museos, pues como les comentaba anteriormente, tiene ahí como que una parte oscura o de debate, de controversia, quizás sobre todo ahorita en épocas más recientes, porque ha empezado a haber pues un debate, una lucha, digamos,
entre pues dos posturas, ¿no? Una que busca recuperar los patrimonios extranjeros de estos museos, que regresen pues justamente a sus lugares de origen, y otra pues que sería la vertiente, digamos, un poquito más conservadora en ese sentido, que buscan pues justamente estos museos y estos países, ¿no?, en donde se encuentran, pues conservar este patrimonio, aunque no sea propiamente de ellos. Si trazamos, digamos, como que un poquito el hilo de la historia, es más o menos por ahí después de la Segunda Guerra Mundial que se empiezan a crear estos discursos de recuperación de los bienes patrimoniales perdidos, sobre todo de las naciones, con un gran acervo arqueológico, histórico, cultural, ¿no? Que bueno, para el caso, pues también aquí si nos ponemos en geopolítica, generalmente son las naciones del sur global, ¿no?, la parte del hemisferio sur de nuestro planeta. De la mano de la descolonización del continente africano, del continente asiático, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se van a empezar a enarbolar este tipo de discursos. Por ahí de la década de los 70s, ya acompañados varios de estos países por el respaldo de la UNESCO, esta institución que se dedica justamente a velar, regular, administrar los bienes patrimoniales a nivel internacional, en conjunto con las legislaciones locales de estos países y bueno, el cabildeo que pueda hacer la UNESCO, va a empezar a haber pues una mayor regulación en cuanto al intercambio de bienes patrimoniales, ¿no?, incluso pues al comercio en alguna manera, y se van a empezar a hacer gestiones por recuperar pues este patrimonio anteriormente perdido. Se han obtenido, digamos, algunos logros, ¿no? Para el caso de nuestro país, la última administración pues pudo o tuvo a bien, digamos, recuperar parte del patrimonio que México había perdido en algún momento de su historia, pero pues es algo que todavía se sigue trabajando, ¿no? Están estas dos posturas de que es necesario regresar el patrimonio a sus lugares de origen, porque a final de cuentas, y ahorita lo van a ver con los ejemplos que les voy a platicar, este patrimonio cultural, en tanto que son herencias culturales de un pasado de una comunidad, pues efectivamente ayudan a construir la identidad de las comunidades, ¿no? Forma parte del pasado de una comunidad, de una sociedad, y ese pasado pues a final de cuentas le acaba dando forma al presente de esa comunidad, ¿no? Es como, por hacer un ejercicio muy sencillo, imagínense que en su casa entra un ladrón y se roba todos los retratos de sus papás y de su familia, ¿no? Obviamente que hay un vacío material en esa habitación, en esa casa, pero también hay un vacío moral, psicológico, en el sentido de que tu origen pues ya no lo tienes ahí palpable. Ahora imagínense que niños, ¿no? En esa casa hay niños. ¿Cómo le vas a enseñar a esas nuevas generaciones que conozcan el de dónde vienen si hay huecos en su pasado, ¿no? Eso que anteriormente ellos podían ver, sentirse orgullosos de los retratos de sus abuelos, pues este ladrón se los llevó y se los robó. Bueno, algo así sucede, pero con las sociedades, con las comunidades. Por eso es que es importante pues empezar a regular, empezar a vigilar, justamente evitar que sucedan este tipo de robos patrimoniales, de extractivismo cultural, de apropiaciones culturales, ¿no? Entonces, más o menos, pues ese sería como el camino recorrido. La otra visión, que digamos es un poquito más conservadora respecto a conservar el orden de las cosas como permanece actualmente, sobre todo con los grandes museos y los países económicamente muy desarrollados, es justo de un discurso pues más como globalizante, cosmopolita, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, ok, sí es patrimonio cultural, tiene digamos que un origen de una comunidad, de una sociedad, pero en tanto que pues vivimos en un mundo globalizado, lo que es de uno pues es de todos, entonces pues no queda así como que de otra más que compartirlo. Se reconoce que pues a lo mejor el acervo que tiene el Museo Británico no es de ellos, es de otros países, pero pues se queda en el Museo Británico porque a final de cuentas aquí está, en el tiempo presente, y nosotros lo cuidamos bien y pues aquí se va a quedar, ¿no? Entonces son estas dos posturas encontradas, ¿no? En torno, bueno, a toda esta problemática que se ha venido presentando. Pasando de lleno a lo que les quería comentar como para los ejemplos, un poquito como del dato curioso también. Y bueno, que creo que también, independientemente del dato curioso o no, pues ayuda a dimensionar justamente el peso que tiene estas herencias culturales, ¿no? Que sí le dan forma a las sociedades. Voy a platicar de algunos casos en concreto. Bueno, por ahí de 1990, 18 de marzo de 1990, va a ocurrir un robo de arte muy, muy grande, que bueno, es como de los grandes misterios de la actualidad, así casi de misterios sin resolver, porque el 18 de marzo de 1990, en el Museo Gardner, en Boston, Massachusetts,
muy temprano por la mañana, estaba básicamente recién amaneciendo. Van a llegar 2 policías a la puerta del museo. El guardia del museo pues los ve, son policías, ok, pues adelante, pásenle, no sé qué es lo que ocurre. Error del policía porque pues estaba violando ahí como que los protocolos de seguridad del mismo museo, pero bueno, al ver a la autoridad pues decide dejarlos pasar. Sabemos que pues este policía, o bueno, este guardia digamos del museo va a ser sometido. Los policías en realidad no eran policías, eran ladrones que se habían disfrazado de policías, van a entrar al museo y van a empezar pues, a robar diferentes piezas artísticas de gran valor, porque el museo conservaba, bueno, tenía una colección de artistas de la talla de Vermeer, de la talla de Rembrandt, de la talla de Manet, que de hecho van a ser algunos de los cuadros que se van a robar. Llama la atención aquí de este caso es que así como se robaron estos cuadros de muchísimo valor estético y económico y cultural, también se van a robar algunas otras obras de arte de un valor estético económico pues muy inferior comparado con estos cuadros de Rembrandt, de Vermeer, de Manet, ¿no? Que son así como los grandes artistas de la pintura universal. Eso llamó la atención ya que empieza la investigación, pues porque los investigadores no estaban muy seguros de si quienes habían robado estos cuadros, quienes habían entrado al museo, eran gente que conocía de arte. En apariencia uno pudiera pensar que sí, pues porque identificaron a los grandes maestros de la pintura, pero es donde surge la duda, porque así como se llevaron grandes obras de arte, pues alcanzaron a robarse otras que económicamente, pues comparadas con las primeras, la verdad es que no valían tanto, ¿no? Incluso en un artículo ahí del New York Times menciona que bajaron uno de los cuadros de Rembrandt, que era un autorretrato de este pintor, por X o por Y razón que se desconoce, lo van a dejar ahí recargado como en un librero y se van a empezar a robar lo demás, y al momento que ellos salen justamente del museo van a dejar olvidado el cuadro de Rembrandt, ¿no? Entonces también es como que abona el misterio. Muy probablemente, dicen los investigadores, en las prisas, los nervios, la adrenalina, el tiempo de que se tenían que ir antes de que llegara la policía, pues probablemente lo dejaron ahí olvidado. Si lo bajaron seguramente es porque se lo querían robar, ¿no? Sabían, yo creo, el autor, sabían el valor económico y se salen, ¿no? Eso ocurrió en 1990, 35 años después, no se sabe absolutamente nada qué pasó con las obras de arte que se robaron, quiénes eran los 2 policías ladrones que entraron aquella mañana al museo, por qué lo hicieron, en dónde están, no se tiene básicamente ninguna noticia de nada. No se ha capturado a nada, no se sabe absolutamente nada. Pese a las pesquisas de las autoridades locales, pese a que el FBI intervino, pese a que por protocolo, bueno, le avisaron a la Interpol, pues simplemente quedó así como uno de los grandes misterios. Actualmente, en el museo, en este que les platicaba, uno puede encontrar los cuadros de las pinturas, pero totalmente vacías, en el lugar donde originalmente estaban. Lo hicieron con la intención justamente de que aquellos que visitaran el museo pues recordaran que se mantuviera vigente justamente este robo, un poquito así como que tirándole a lo inocente, que quizás los pudieran ayudar incluso a recuperar estas obras de arte. Y el museo, bueno, afirma que tienen la intención, la esperanza de que algún día pues estas obras regresen a su lugar de origen, ¿no? Pues porque los marcó. Y hay una recompensa de $10 millones para toda aquella persona que ofrezca algo de información que ayude a recuperar pues justamente estas obras de arte y a dar con los responsables. Ese es uno. Luego voy a hablar ahorita el siguiente ejemplo, también justamente de este robo de patrimonio. Ese ya tiene que ver con México. En el año 2022, por ahí del verano de 2022, resulta que apareció en una casa de subastas de Estados Unidos, Auction, un manuscrito firmado por Hernán Cortés. El manuscrito pues no tiene como tal mucho valor histórico, es como tal una orden de compra, de pago, manda a uno de sus mayordomos a que compren tantita azúcar rosada, según lo que menciona la escritura, y bueno, a cambio le dice lo que tiene que pagar, y en el anverso, digamos, de la hoja, en el reverso de la hoja, viene que efectivamente se pagó, ¿no? Se concluyó la operación de compra-venta. Pero bueno, independientemente de que quizás no da mucha información del contexto histórico, a final de cuentas pues es un bien histórico, ¿no? Está escrito ahí con puño y letra del mismísimo Hernán Cortés. Y aquí viene justamente la parte misteriosa. ¿Cómo es que este manuscrito de 1527, es decir, de hace ya 500 años de antigüedad, apareció en una casa de subastas de Estados Unidos? Lo que, bueno, pues entre líneas nos deja ver que este tráfico de bienes culturales de manera ilícita pues permanece bastante actualizado en el mundo moderno, ¿no? Hay un mercado,
hay gente que demanda estos bienes y hay gente que, pues, que los oferta también, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, las autoridades mexicanas se dieron cuenta justamente, pues, de esto, les empezó a llamar la atención. En buena medida, aquí voy a prolongar un poquito el chisme, un par de años antes también se había registrado ya algunos documentos históricos, sobre todo de la época colonial, muy temprana, que habían sido subastados en casas de subasta de Estados Unidos. Entonces, con este antecedente, las autoridades mexicanas les van a avisar a las autoridades norteamericanas, a los Estados Unidos, y a su vez estos, el FBI específicamente, pues le va a avisar a la casa de subastas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues eso que está subastando no es lícito, seguramente llegó ahí por medios ilegales. La casa de subastas lo retiró de su catálogo y bueno, pues se hicieron las gestiones necesarias para que se pudiera regresar ese bien material. Profundizando un poquito en la historia del documento, se sabe que originalmente estaba en el Archivo General de la Nación, en la década de los 80s, ahí se podía consultar, ahí se encontraba resguardado. En algún punto entre el 85 y el 93, de acuerdo pues a la misma comunicación del Archivo General de la Nación, se extravía, se pierde, misteriosamente desaparece. De acuerdo al rastreo que hizo el FBI, sabemos que en la década de los 90s, mediados de los 90s después, aparece en una casa de subastas, no había todavía, digamos, esta regulación, no fue evidente, se subasta, lo compran, la persona que lo compra eventualmente lo consigna a otra casa de subastas, por ahí ya de la década de los 2000. Sabemos que una persona ahí de Florida va a comprar este documento, posteriormente es el mismo trámite, es decir, como que se la llevan revendiéndolos para pues, generar dinero, generar utilidades. Lo vuelven a subastar, que es cuando finalmente pues, ya llegamos a este año 2022, en donde el gobierno mexicano se da cuenta y empieza las gestiones para hacerlo, ¿no? Entonces sí, hay todo un tráfico, es creo que más que obvio que hay gente que, aparte de coleccionarlo, está haciendo como modelos de negocio, pues justamente con este tráfico de bienes. Y cierro con un último caso que estrictamente no es como robo de patrimonio, es más o menos como un despojo, por decirlo de alguna manera, porque puede ocurrir también incluso dentro de las mismas fronteras de un país. En el año 1964, en la Ciudad de México, llegó el monolito de Tlaloc a la Ciudad de México. Para quien conozca la Ciudad de México, el monolito de Tlaloc pues está, digamos, como la entrada al Museo Nacional de Antropología e Historia, es un monolito gigantesco. Bueno, ese monolito llegó a la Ciudad de México en 1964, ¿no? Fue como el acontecimiento de 1964 porque lo llevaron en camiones así enormes para soportar el peso de cientos de toneladas del monumento y a como pudieron con la tecnología de esa época, bueno, lo pusieron ahí. Lo interesante de este caso, y un poquito triste, la verdad es que sí está así como que, ay, pobrecitos, es que el monolito venía de un pueblito ahí cerca del Estado de México que se llama Coatlín. Hay cierto debate todavía de si es Tlaloc o la compañera de Tlaloc, Chalchiutlicue, pero bueno, sean peras o manzanas. El caso es que este monumento sí hubo cierta resistencia por parte de la población. Cuando se lo llevan en 1964, en abril de 1964, la gente de la comunidad hubo como una especie de pequeña rebelión porque ellos querían conservar el monumento. No querían soltar el monumento, querían que el monumento se quedara ahí en el fondo de un barranquito, cerquita de un río, era donde estaba ahí enterradito el Tlaloc, y justamente porque ese monumento formaba parte de su identidad histórica como comunidad, en la medida de sus posibilidades ellos intentaron resguardar el monumento y evitar que se lo llevaran. Un año antes de 1964, las autoridades de la comunidad habían entrado en negociaciones con las autoridades de la Ciudad de México y se había llegado de común acuerdo, un poco inocente, hay que decirlo, de que ellos aceptaban donar su monumento para el nuevo museo que recién que estaba en construcción, de hecho en aquel momento, el Museo Nacional de Antropología e Historia, y a cambio lo que pidieron, por lo que se llevó a cabo el trato, fue que el gobierno mexicano se comprometía a llevar obra pública, construir escuelas, pavimentar las calles, poner alumbrado, drenaje, cosa que es una obligación de cualquier gobierno. El gobierno de aquella época, bien astutos los condenados, lo pusieron pues como esta parte de intercambio en este trueque que se estaba haciendo, ¿no? Ustedes nos dan el monolito, gigante, enorme, precioso, y nosotros vamos a hacer lo que de por sí debemos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que por donde se le vea, no hace falta ser un genio para saber que pues creo que sí estamos hablando ahí de un acto de despojo.
no de un país extranjero sobre otro, sino al interior de las mismas fronteras de ese país, ¿no? El monumento, sabemos, hasta la fecha sigue ahí, jamás lo pudieron recuperar. Únicamente por ahí del año 2007 con Peña Nieto se hizo una réplica que se encuentra actualmente ahí en el pueblo, pero la gente del pueblo pues perdió parte de su identidad, ¿no? Este pedacito de su pasado que les daba forma a su presente lo tuvieron que acabar sacrificando, ¿no? Hay algunos testimonios que rescata ahí un artículo de La Jornada en donde dice que los más ancianos le cuentan a los más jóvenes que en Coatlinchan ya no llueve como antes, ¿no? Que generalmente las nubes de lluvia solo se pasan, pues porque el dios Tlaloc ya no está ahí cuidándolos y protegiéndolos, ¿no? Y pues bueno, ya, con estos tres ejemplos que les acabo de platicar de robo de patrimonio y un poquito de la historia como tal de las instituciones museísticas, creo que nos damos una idea, alcanzamos a entender pues justamente de la importancia de la conservación, preservación, difusión y divulgación de estos bienes. Pues ya se la saben, si les gustó el contenido de este video, pues ahí les encargamos que le den mucho amor, compartan, comenten, denle like, suscríbanse, sigan a Ambas Manos al Aire en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Vulgata Blog en Instagram, por ahí nos encuentran. Muchas gracias, nos estamos viendo. Aprovecho también para darle un agradecimiento especial a los trabajadores, las autoridades del Museo Barroco, quienes nos prestaron todas las facilidades para que se pudiera llevar a cabo esta grabación. Visítenlo, es parte también del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias.